Era una mañana sofocante de abril de 1960. En las calles de Seúl, miles de estudiantes avanzaban con pancartas improvisadas, sus voces resonaban entre los edificios recién reconstruidos después de años de guerra. «Queremos justicia, queremos libertad», gritaban. La policía intentaba contenerlos, pero la marea humana era imparable. Al otro lado del palacio presidencial, un hombre de más de 80 años observaba por la ventana. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por la certeza de que el poder que había construido durante décadas estaba a punto de desmoronarse. Ese hombre era Syngman Rhee, el primer presidente de Corea del Sur, y ese día, el hombre que había sido venerado como el padre de la nación se enfrentaba a su caída más humillante. Pero ¿quién era realmente Syngman Rhee? ¿Un patriota visionario que salvó a su país del comunismo o un líder autoritario que traicionó los ideales democráticos por los que tanto había luchado? Para entenderlo, debemos retroceder a un tiempo en que Corea ni siquiera existía como nación libre. Syngman Rhee nació en 1875 en una pequeña aldea de la península coreana, cuando el país aún estaba bajo la dinastía Joseon, un reino cerrado al mundo exterior. Era un tiempo en que los misioneros extranjeros apenas comenzaban a entrar al país, llevando consigo nuevas ideas, nuevas religiones y una palabra que pronto cambiaría su destino: modernidad. Desde joven, Rhee mostró una inteligencia fuera de lo común. Estudió los clásicos chinos, la historia coreana y las primeras nociones del pensamiento occidental. Pero lo que lo separaba del resto de los jóvenes de su generación era su hambre por aprender más allá de los límites impuestos por el sistema. En su juventud, cuando Corea comenzó a sentir la presión del imperialismo japonés, Rhee se unió a movimientos reformistas que buscaban modernizar la educación y el gobierno. Sin embargo, esa rebeldía lo llevó a prisión. Pasó varios años encarcelado por oponerse al sistema monárquico que consideraba corrupto y ciego ante el futuro. Fue en ese encierro donde el joven Rhee, lejos de rendirse, descubrió la Biblia, el pensamiento liberal estadounidense y una visión que marcaría toda su vida. Corea debía liberarse del yugo extranjero y convertirse en una república moderna, democrática y fuerte. Cuando finalmente fue liberado, Rhee tomó una decisión que cambiaría su destino: partir al extranjero. Con ayuda de misioneros protestantes, viajó a los Estados Unidos. Era el primer coreano en hacerlo con una beca académica, un hecho impensable para la época. Allí, estudió en la Universidad George Washington, luego en Harvard, y finalmente obtuvo su doctorado en Princeton. Su tesis, dedicada a la libertad y la independencia de Corea, revelaba ya la mente de un político decidido a cambiar la historia. Sin embargo, vivir en el extranjero lo transformó de otro modo. Mientras en Corea el pueblo sufría bajo el control japonés, Rhee experimentaba el auge del capitalismo estadounidense, la democracia, la religión protestante y la disciplina de las instituciones modernas. Comenzó a creer que solo un sistema inspirado en Occidente podría salvar a su patria. Desde entonces, su vida se dividió entre dos pasiones: el fervor patriótico y la obsesión por el poder. Durante décadas, Syngman Rhee trabajó desde el exilio. Fundó asociaciones de independencia, escribió cartas a políticos de Washington y hasta habló en foros internacionales denunciando la ocupación japonesa. Era incansable, aunque muchos lo veían como un idealista sin base real. Pero cuando la Segunda Guerra Mundial estalló, la historia le dio una nueva oportunidad. Con Japón derrotado en 1945, Corea fue liberada, pero no unificada. El norte cayó bajo la influencia soviética y el sur bajo la administración estadounidense. Fue entonces cuando Syngman Rhee regresó a su tierra natal, después de casi 40 años de ausencia. El país que encontró era irreconocible: ciudades devastadas, pobreza extrema y una población confundida entre el resentimiento hacia Japón y la desconfianza hacia los nuevos ocupantes. En medio de ese caos, Rhee se presentó como el único líder capaz de mantener la independencia frente a las dos potencias. Los estadounidenses lo veían como un aliado confiable contra el comunismo, un hombre mayor, educado en su país y con un inglés impecable. Pero también había algo más. Su habilidad para la política era tan aguda como su ambición. En 1948, Syngman Rhee se convirtió en el primer presidente de la recién creada República de Corea. En las calles, la gente celebraba con banderas, creyendo que finalmente había llegado la era de la libertad. Sin embargo, detrás del discurso patriótico, Rhee consolidaba un poder férreo.
Cambió las leyes para ampliar su mandato, eliminó a rivales políticos y controló los medios de comunicación, todo en nombre de la seguridad nacional. En su mente, el comunismo no era solo un enemigo externo, era una sombra que podía aparecer en cualquier vecino, en cualquier aula, en cualquier palabra. Cuando estalló la Guerra de Corea en 1950, Ri encontró la justificación perfecta para su política de hierro. Con el norte invadiendo el sur, el país quedó sumido en un conflicto brutal. Las tropas estadounidenses intervinieron, las ciudades fueron arrasadas y millones de civiles murieron o fueron desplazados. Durante esos años, Ri se mostró como un aliado fiel de Occidente. En cada discurso prometía no rendirse jamás, aunque la paz estuviera al alcance de la mano. Para él, firmar un armisticio significaba aceptar una Corea dividida, algo que jamás podía permitir, pero el costo de su terquedad fue enorme. Mientras el mundo clamaba por el fin de la guerra, su popularidad en casa comenzaba a resquebrajarse. Aún así, Ri no cedió. En los años siguientes, su gobierno se volvió cada vez más autoritario, censuraba la prensa, reprimía protestas y utilizaba el miedo al comunismo para justificar cada acto. Muchos lo veían ya no como un héroe, sino como un dictador envuelto en el discurso del patriotismo. Sin embargo, en el exterior seguía siendo recibido con honores. Para los Estados Unidos, Syngman Rhee era un símbolo, el líder que mantenía a raya la expansión soviética en Asia, pero dentro de su país la realidad era otra. La pobreza seguía, la corrupción crecía y el pueblo comenzaba a perder la fe. A medida que envejecía, Rhee se rodeó de consejeros jóvenes, muchos de ellos más interesados en conservar el poder que en servir al país. En 1960, las elecciones presidenciales se convirtieron en el punto de quiebre. Las denuncias de fraude fueron tan evidentes que ni sus aliados pudieron defenderlo. Los estudiantes salieron a las calles. Las universidades se convirtieron en trincheras de libertad. La represión fue brutal, pero el pueblo no se detuvo. Y así, volvemos a aquella mañana de abril, donde un anciano presidente observaba su destino consumarse entre gritos y banderas rotas. Rhee renunció poco después. Fue evacuado del país en un avión estadounidense y pasó sus últimos años en el exilio, lejos de la tierra por la que había sacrificado todo. Murió en Hawái en 1965, casi olvidado por la historia que alguna vez quiso escribir con letras de gloria. Pero su legado sigue siendo una herida abierta. Algunos lo recuerdan como el padre de la nación, el hombre que dio forma a la República de Corea. Otros lo ven como el símbolo del autoritarismo disfrazado de patriotismo. Lo cierto es que Syngman Rhee fue ambos, un soñador y un tirano, un visionario y un hombre atrapado por su propia ambición. Porque a veces los fundadores de una nación no son héroes perfectos, sino seres humanos complejos que caminan entre la luz y la sombra, intentando construir un país mientras luchan contra sus propios demonios. El avión presidencial surcaba el cielo del Pacífico, dejando atrás la península coreana envuelta en humo, rabia y confusión. En el interior, Syngman Rhee permanecía en silencio, mirando por la ventanilla sin pronunciar palabra. A sus 85 años, aquel hombre que había proclamado la independencia, que había sobrevivido a invasiones y guerras, abandonaba su país derrotado, no por enemigos extranjeros, sino por su propio pueblo. La historia suele recordar los triunfos, pero pocas veces se detiene en los silencios que siguen a la caída. Y el silencio de Syngman Rhee en ese vuelo era el de un hombre que lo había tenido todo y lo había perdido todo. Al llegar a Hawái, el contraste era doloroso. Las playas, el clima, la calma del océano, nada podía borrar el eco de las manifestaciones que lo habían expulsado del poder. Instalado en una modesta residencia en Honolulu, Rhee vivió los últimos años de su vida acompañado de su esposa Francesca Donner, una mujer austríaca que había sido su compañera inseparable durante más de 3 décadas. Francesca lo cuidaba con devoción, pero también cargaba con el peso de las culpas no dichas. Cada mañana, Rhee leía los periódicos en inglés, buscando alguna noticia sobre Corea, algún rastro de su nombre. Pero poco a poco, los titulares dejaron de mencionarlo. Había pasado de ser el líder de la nación a convertirse en un fantasma político. Mientras tanto, en Corea del Sur, el país despertaba a una nueva realidad. Las protestas que habían derribado a Rhee abrieron las puertas a una etapa de incertidumbre. El gobierno provisional que lo sucedió intentó instaurar una verdadera democracia, pero los cimientos que él había dejado eran frágiles.
Las instituciones estaban erosionadas por años de control político, los partidos divididos, la economía estancada y el pueblo, exhausto. La figura de Syngman Rhee seguía presente, como una sombra que se negaba a desaparecer, porque aunque ya no estaba en el poder, había dejado una estructura de pensamiento profundamente arraigada. La idea de que la seguridad del Estado estaba por encima de la libertad individual. Sin embargo, no todo en su legado fue oscuridad. Durante sus primeros años en el poder, Rhee había impulsado reformas educativas, la alfabetización masiva y programas de reconstrucción tras la guerra. Su visión de una Corea moderna, aunque imperfecta, sembró las bases de un Estado que años después alcanzaría el desarrollo que hoy conocemos. Pero en su intento por fortalecer la nación, confundió disciplina con represión, unidad con control y patriotismo con obediencia ciega. El mundo de la posguerra era un tablero de ajedrez y Rhee jugó su partida con una mezcla de astucia y desesperación. Para los Estados Unidos era una pieza clave en el cerco anticomunista del Asia Oriental. Washington veía en él un aliado confiable, aunque a veces incómodo, que mantenía a raya al régimen de Kim Il-sung en el norte. Sin embargo, la Casa Blanca sabía también que Rhee era impredecible, sus discursos estaban cargados de pasión y su temperamento era explosivo. En más de una ocasión amenazó con invadir el norte por su cuenta, desafiando las órdenes de sus aliados. Para algunos estrategas estadounidenses, Rhee era un patriota necesario. Para otros, un viejo obstinado con el dedo sobre el gatillo. Aún así, su relación con Estados Unidos fue el eje central de su política exterior. Desde 1948 hasta su caída, Rhee había sostenido que Corea del Sur debía ser un bastión de la libertad frente al bloque comunista. Y aunque esa idea fue útil para atraer ayuda económica y militar, también lo ató a una dependencia que limitaría la soberanía del país durante décadas. Los convenios militares, los préstamos, los programas de asistencia, todo pasaba por la aprobación de Washington. Para Rhee, eso era el precio inevitable de la supervivencia nacional. Para sus críticos, una muestra de sumisión disfrazada de estrategia. Dentro del país, la figura de Rhee se transformó con el tiempo en un símbolo ambiguo. Los libros de historia posteriores a su caída lo retrataban como un dictador, pero los viejos veteranos de guerra lo recordaban con respeto. Decían que, sin su determinación, Corea del Sur podría haber sido absorbida por el norte. Tal vez tenían razón. La frontera del paralelo 38 era una herida abierta y mantenerla implicaba decisiones dolorosas. Rhee creía que la paz era solo una pausa en la guerra, una tregua temporal en una lucha mucho más grande. Esa mentalidad, tan rígida como trágica, lo llevó a sacrificar el presente en nombre de un futuro que nunca vería. Mientras tanto, el mundo cambiaba. Japón resurgía como potencia industrial, China se consolidaba bajo Mao Zedong y Corea del Norte avanzaba con un régimen férreo y militarizado. En ese contexto, la nueva Corea del Sur necesitaba reinventarse. Los jóvenes que habían marchado contra Rhee no solo pedían libertad política, querían oportunidades, educación, empleo, querían un país capaz de mirar hacia adelante sin miedo. Y en ese deseo estaba el germen del milagro económico que décadas después transformaría la nación. Paradójicamente, muchas de las instituciones que Rhee había creado, las universidades, los ministerios, las infraestructuras básicas, serían aprovechadas por sus sucesores para construir el éxito que él nunca alcanzó. A finales de los años 60, mientras el mundo se adentraba en la era de la televisión, las imágenes de Corea del Sur comenzaban a cambiar. Rascacielos en Seúl, fábricas, estudiantes universitarios, artistas, un país que renacía de las cenizas. Pero en Hawái, Rhee observaba ese progreso desde la distancia. En una carta que escribió poco antes de morir, confesó: «He dedicado mi vida entera a liberar a Corea y ahora debo liberarme de ella». Era una frase cargada de melancolía, pero también de sabiduría. Sabía que su tiempo había pasado, y aunque la historia no siempre perdona, a veces concede algo más profundo: la reflexión. Cuando Syngman Rhee murió en 1965, su cuerpo fue trasladado de regreso a Corea del Sur. Miles de personas asistieron a su funeral. Algunos lloraban por respeto, otros por compasión. Los periódicos lo llamaron el primer presidente, el patriota, el fundador.
Pocos se atrevieron a mencionar su caída, su autoritarismo o los errores que marcaron su mandato. Era como si el país entero hubiera decidido darle un último gesto de dignidad, un cierre necesario para seguir adelante. Y así, el hombre que había sido desterrado volvió a su patria en silencio, recibiendo los honores que en vida le habían sido arrebatados. Pero la historia no termina con su muerte. Décadas más tarde, los historiadores surcoreanos comenzaron a revisar su legado con una mirada más equilibrada. Algunos resaltaron su papel en la consolidación del Estado, su defensa de la independencia nacional y su visión republicana en un momento de caos. Otros, en cambio, recordaron las masacres, las persecuciones políticas y la manipulación electoral que definieron sus últimos años de gobierno. Entre ambos extremos surgió una verdad incómoda. Ri no fue un héroe ni un villano absoluto. Fue un producto de su tiempo, un hombre moldeado por la guerra, la ocupación y la obsesión por mantener viva la nación que tanto amaba. En los últimos años, nuevas generaciones de coreanos han vuelto a interesarse por su figura. Museos, documentales y debates académicos lo colocan una vez más en el centro del relato nacional. Porque entender a Syngman Rhee es entender el origen de la Corea moderna, su miedo al comunismo, su dependencia de Occidente, su búsqueda desesperada de identidad. Sin él, la historia del país sería diferente. Y tal vez por eso, cada vez que Corea del Sur enfrenta una crisis política o un dilema moral, el eco de su nombre vuelve a escucharse. Imaginemos por un momento a Rhee en sus últimos días, sentado frente al mar hawaiano. El viento mueve las palmeras y el horizonte se tiñe de rojo al caer el sol. Quizás en ese instante comprendió que la independencia no se conquista una sola vez, sino que debe defenderse todos los días, con humildad, con justicia y con la conciencia de que el poder, sin límites, puede destruir incluso los sueños más nobles. Y así, la historia de Syngman Rhee no termina como la de un tirano, ni como la de un mártir, sino como la de un hombre que, entre la luz y la sombra, trazó el primer capítulo de un país que aún sigue buscando su propio destino. Cuando el cuerpo de Syngman Rhee fue enterrado en el Cementerio Nacional de Seúl, el cielo estaba cubierto de nubes grises. Era un día de silencio y reflexión. Los tambores militares retumbaban suavemente, mientras los soldados rendían honores al primer presidente. En el aire flotaba una sensación de cierre y a la vez de comienzo, porque, aunque la vida de Rhee había terminado, su influencia apenas comenzaba a extenderse por las décadas siguientes. Durante los años posteriores a su muerte, Corea del Sur enfrentó un destino incierto. La caída de Rhee había dejado un vacío de poder que fue llenado, poco después, por una nueva generación de líderes militares, entre ellos un joven general llamado Park Chung-hee, quien tomaría el control del país en 1961 mediante un golpe de Estado. Irónicamente, Park utilizó muchos de los argumentos que Rhee había pronunciado años atrás, que la nación necesitaba disciplina, estabilidad y desarrollo antes que democracia. El ciclo parecía repetirse. El sueño de una Corea moderna seguía vivo, pero el precio de alcanzarlo volvía a ser la libertad. El legado de Rhee, de manera indirecta, se reflejaba en esa nueva era. Park Chung-hee consolidó un régimen autoritario, pero a diferencia de Rhee, lo hizo con una obsesión por el progreso económico. Bajo su mando, Corea del Sur experimentó un crecimiento industrial sin precedentes. Fábricas, carreteras, educación técnica y exportaciones. El país se transformó en una potencia emergente. Sin embargo, esa modernización también tenía raíces en las instituciones que Rhee había creado. El sistema presidencial fuerte, la estructura centralizada del Estado, el control de la prensa y la convicción de que el orden debía prevalecer sobre el caos. Era como si la visión de Rhee hubiera sido reinterpretada, despojada de su viejo idealismo, pero mantenida en su esencia, una nación construida bajo la tensión constante entre seguridad y libertad. Mientras Corea del Sur se reconstruía, el mundo observaba la península con atención. La Guerra Fría seguía dividiendo el planeta en dos polos irreconciliables, Estados Unidos y la Unión Soviética. En ese tablero global, Corea del Sur se convirtió en un peón valioso. Su ubicación estratégica, entre Japón, China y el Pacífico, la convertía en una pieza clave para contener la expansión comunista. Rhee lo había entendido antes que nadie, y por eso había insistido tanto en forjar una alianza inquebrantable con Washington. Décadas después, esa alianza seguiría siendo el corazón de la política surcoreana,
Los acuerdos militares firmados bajo su presidencia garantizaron la presencia de tropas estadounidenses en el país, un factor que aún hoy define la seguridad de la región. Pero detrás de los tratados y los discursos diplomáticos existía un conflicto mucho más profundo, el de la identidad nacional. Durante la presidencia de Ri, Corea del Sur había construido su legitimidad en oposición al norte. Nosotros somos los libres, ellos los oprimidos, era la narrativa oficial. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, esa frontera psicológica comenzó a volverse más difusa. Las familias separadas por la guerra, los refugiados, los recuerdos de un país que alguna vez fue uno solo, todo eso alimentaba una melancolía colectiva. Y aunque Ri ya no estaba para escucharla, su visión de una Corea unificada seguía resonando como una promesa inconclusa. En las universidades, los estudiantes de historia comenzaron a revisar los discursos de Ri, sus cartas y sus memorias. Descubrieron a un hombre complejo, contradictorio, que había luchado toda su vida por la independencia, pero que terminó siendo prisionero de su propio poder. Algunos lo comparaban con figuras como Chiang Kai-shek en China o Ngo Dinh Diem en Vietnam, líderes anticomunistas apoyados por Estados Unidos que, en su intento por proteger la libertad, adoptaron métodos autoritarios. Era la paradoja de una era dominada por el miedo. El temor al enemigo justificaba casi cualquier acción. En los años 80, cuando Corea del Sur finalmente inició su transición democrática, el nombre de Syngman Rhee resurgió entre los debates políticos. Muchos manifestantes veían en él el origen de todos los males, el autoritarismo, la censura, la manipulación del voto. Pero otros, con una mirada más distante, comenzaron a reconocer que sin sus primeras estructuras, la República no habría resistido los embates de la guerra ni las presiones externas. Era una figura imposible de borrar, un espejo incómodo en el que cada gobierno posterior debía mirarse. Mientras tanto, la relación entre las dos Coreas se mantenía tensa. El norte, bajo la dinastía Kim, continuaba su camino hacia la militarización y el aislamiento. El sur, cada vez más industrializado, se integraba al mundo globalizado. En ese contraste extremo se reflejaban las consecuencias del camino que Rhee había elegido. Un modelo occidental capitalista dependiente de alianzas externas, pero que había logrado estabilidad y crecimiento. Sin embargo, la reunificación, el sueño que lo había obsesionado, seguía siendo una meta lejana, casi imposible. Quizás, si hubiera vivido lo suficiente, habría entendido que la fuerza no siempre une, a veces también separa. A nivel internacional, los historiadores comenzaron a colocar a Syngman Rhee en un contexto más amplio. En los archivos desclasificados de Washington y Tokio, aparecieron cables diplomáticos que revelaban sus tensas relaciones con los embajadores estadounidenses, su desconfianza hacia Japón y sus intentos de negociar directamente con Naciones Unidas. En un documento de 1953, un diplomático lo describía como un líder que piensa en siglos, no en años. Esa frase, aunque elogiosa, también mostraba el problema central de Rhee. Su visión estaba tan enfocada en el destino histórico de Corea que olvidaba las necesidades inmediatas de su pueblo. El hombre que había predicado la independencia terminó dependiendo del apoyo extranjero. El que había prometido democracia gobernó con mano de hierro. El que había soñado con la unidad murió en soledad. Sin embargo, hay algo profundamente humano en esa contradicción. Syngman Rhee fue, ante todo, un hombre que nunca se sintió completo. Buscó la validación de Occidente, el respeto de su pueblo y el reconocimiento de la historia. Pero cada uno de esos deseos lo empujó en direcciones opuestas. Tal vez por eso su vida se siente como una tragedia griega ambientada en el siglo XX. Un héroe que, en su intento de salvar a su nación, termina cayendo víctima de su propio orgullo. Hoy, cuando uno camina por Seúl y observa los edificios modernos, los rascacielos de Gangnam, los centros tecnológicos y las universidades llenas de jóvenes, es fácil olvidar que todo comenzó en medio del caos. Sin embargo, la semilla de ese desarrollo fue plantada en los días turbulentos de Rhee, cuando la palabra república aún era frágil y los cimientos de la democracia se escribían sobre arena. En ese sentido, su legado no puede medirse solo por sus errores, sino también por su capacidad de imaginar un país posible en medio del desastre. Cada año, en los actos conmemorativos de la independencia, algunos políticos pronuncian su nombre con respeto, otros lo omiten por completo.
pero su retrato todavía cuelga en ciertos museos, su firma aún aparece en documentos oficiales, y su historia se enseña, aunque con matices, en las escuelas. Es la forma en que Corea del Sur lidia con su pasado, sin glorificarlo pero sin borrarlo, porque comprender a Syngman Rhee es comprender los cimientos de un país que aprendió, a base de dolor, que la libertad sin justicia se convierte en un espejismo. Al caer la noche sobre Seúl, las luces de la ciudad parecen borrar las cicatrices del pasado, pero bajo esas luces late la memoria de un hombre que caminó entre la esperanza y el miedo. Syngman Rhee fue testigo del nacimiento de su nación, su primer arquitecto y su primer pecador político. Y aunque la historia lo juzgue con severidad, también le debe algo esencial: haber encendido la chispa de la República en una tierra que había vivido siglos bajo la obediencia y el silencio. Quizás si pudiera hablar desde el más allá, diría algo simple: que el verdadero desafío no fue liberar a Corea del dominio extranjero, sino liberarla de sus propios fantasmas. Y ese desafío, incluso hoy, sigue sin resolverse.